tenerte acá, hombre. Me alegro de estar nuevamente Cumpliendo contigo. la cita, cumpliendo la Amén. cita, ¿no? Sí. Bueno, hoy tenemos un tema tremendo. Vamos a empezar el capítulo 8, que usted lo titula 490 años, ¿no? Para iniciar y entrar en ese calor, digamos así, espiritual, en la embriaguez espiritual. Amén. Pablo. ¿Qué tal una oración? Seguro que sí. Vamos a orar. Amén. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento hermoso en que podemos reunirnos para discutir y de considerar y analizar tus cosas. Decimos discutir en el buen sentido de la palabra, en el sentido de dilucidar tu voluntad para nosotros, lo que tú, Señor, tienes preparado para nosotros y nos has revelado en tu palabra, en la cual confiamos plenamente y sabemos que siempre se ha cumplido y seguirá cumpliéndose hasta el final de los tiempos. Gracias, Señor, por esta oportunidad hermosa que tú nos brindas. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de considerarla, de enriquecernos a través de ella, que es lo más importante. Y te damos gracias por la asistencia de nuestro hermano Iván Gil, de nuestro hermano Andy Santorum, que está a cargo de esta producción. Y también te estamos pidiendo que tú nos bendigas, tanto a nosotros como a nuestra congregación, a las congregaciones evangélicas, cristianas que te adoran con una sana doctrina. Gracias por ello, Señor. Extiende tu mano sobre cada uno de nosotros. Y te presentamos la situación actual en el mundo, Señor. Solamente tú puedes impedir que la locura de los hombres llegue a su extremo. No sabemos cuál es tu voluntad, pero confiamos plenamente en tu amor y tu misericordia. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo imploramos con un perdón para nuestros pecados y faltas. Por nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, pastor, hablando de historias y todas estas cosas, el mundo convulsionado. Este capítulo 8, que habla de 490 años, usted lo inicia con Ezequiel, ¿no? Entonces quisiera leer primero toda esta parte de Ezequiel 37, del versículo 1 al versículo 10, porque es bien interesante después de que termina de leer lo que usted dice ahí. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor de estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, entre paréntesis, ruá, aliento, soplo de vida, cierro paréntesis, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ezequiel 37, versículos del 1 al 10. Tremendo, tremendo, porque el imaginarse esto a medida que uno va leyendo es algo extraordinario. Y usted dice, para interpretar a Ezequiel y la serie de visiones proféticas que tuvo, debemos situarnos en el momento histórico que le tocó vivir. Por supuesto. O sea, estamos hablando de contexto
y estamos hablando de un contexto que tiene que ver con el exilio de Babilonia. Entonces, pastor. Sí, bueno, hoy nosotros hablamos de un mundo convulsionado, pero de hecho siempre el mundo ha estado convulsionado. Sí, sí. Los hebreos representaban eso por medio de un mar agitado, ¿verdad? Del mar que se agitaba. El hebreo no era marinero, ellos no tenían mucha intención en entrar en el mar, ni nunca se destacaron por ser marineros. Entonces para ellos el mar era un lugar donde las tormentas se sucedían, ¿verdad? El único problema es que hoy en día la convulsión del mundo tiene ojivas nucleares, en aquella época no había eso, ¿verdad? Entonces cualquier confrontación o guerra que pudiera ser por violenta y larga que fuera, no contemplaba la destrucción del mundo. Ahora, como digo aquí en el texto, Ezequiel está mirando dentro de la circunstancia histórica que a él le toca vivir. Okay. Y debemos poner bien eso en claro, porque tenemos esta interpretación que tiende siempre a tirar todas las cosas para el futuro, ¿ves? La interpretación futurista. E incluso muchos pasajes del Antiguo Testamento lo ubican en el futuro. Y aunque no del todo eso es falso, porque incuestionablemente hay profecías que pertenecen al futuro. Por ejemplo, cuando Isaías dice allá en el capítulo 65, hay aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, que después vamos a encontrar allá en Apocalipsis capítulo 21, eso pertenece al futuro. Y hay algunas cosas que incuestionablemente pertenecen al futuro. Sin embargo, la elemental interpretación indica que cuando el profeta está recibiendo una visión, él está recibiendo con relación a su pueblo, a su momento histórico. ¿Ves? Este mismo valle de huesos secos ha sido trasladado al año 1948 cuando se restableció la nación de Israel. Pero eso es completamente erróneo, porque cuando se restableció la nación de Israel no se cumple lo que la profecía en la Biblia ha dicho, que el pueblo de Israel volvería a Jehová, ¿verdad? Volvería al Dios de sus padres. Y allí encontramos una nación que puede pensar cualquier cosa menos el que está bajo la autoridad de Jehová. Siempre existen ortodoxos, como en todas partes, ortodoxos que siguen creyendo en la ley de Moisés y todo esto, y por supuesto gracias a Dios por ello, pero ¿cómo se llama lo que es el pueblo de Israel en este momento? Hay una nación que se llama Israel, cuestionablemente, que tiene derecho a vivir allí, históricamente hablando, y que ha pasado mucho a través de la historia, eso también es una realidad. Pero el caso de que esta nación sea el cumplimiento de esa profecía, dista mucho de ser cierto. Encontramos que ahí Ezequiel se encuentra en Babilonia en la deportación del año 597. Correcto. Apenas unos años antes de la destrucción de Jerusalén y del templo por Nabucodonosor. Y él está allí entre los exiliados de Babilonia, y al mismo tiempo que estaba Daniel. La diferencia es que mientras que Daniel está en el palacio, es un ministro del gobierno de Babilonia y también es un gran profeta. Él profetiza dentro de lo que era su pueblo, ¿no? El lugar donde se encontraban los judíos allí por el río Quebar y demás. Y él ve la visión de la nación convertida en destruida, una nación destruida, muerta en ese momento. O sea, todo el afán político, religioso, hebreo que habían traído sus padres incluso de Egipto después de la liberación, se había destruido, se había aniquilado. El templo estaba hecho ruina, todo estaba destruido. La nación existía desde el punto de vista de la raza, de la etnia, pero no desde el punto de vista ya de la nación per se, ¿verdad? Entonces, él ve un valle donde todo lo que había allí eran huesos secos. Un hueso seco ya es un hueso que feneció, es un cuerpo que feneció hace tiempo, se secó, que fue desmondado por las fieras, por los animales, por el tiempo. Y entonces Dios le dice, estos huesos van a volver a vivir. ¿Tú crees que esto vuelva a vivir?
para cualquier hombre diría, no, eso no puede volver a vivir. Tiene una vida atómica, pero no una vida así como nosotros la consideramos. Entonces, Dios le dice, no, sopla, ordénale al viento que venga y eso. Y entonces él ve cómo se produce el milagro de que cada hueso se junta con su hueso y después se llenan de carne, de tendones, etcétera, y vuelven a levantarse, dice un ejército grande. Eso es una profecía de la restauración de Israel. Pero ¿para qué tiempo? Para ese mismo tiempo, ¿verdad? Para ese tiempo de ellos. Ellos volvieron a, no se dice que Ezequiel volvió, es posible que ya para la época de la restauración Ezequiel hubiese muerto, pero los que volvieron con Zorobabel y con toda esta serie de personas, pues Ageo y demás, restauraron el pueblo de Israel dentro de los límites de la dominación persa, que fueron bastante benévolos. Sin embargo, no debemos olvidar, como decía yo el domingo, que Persia o Medo-Persia pertenecía al sistema de la bestia, ¿no? Al sistema de las potencias bestiales, o sea, antidios y anticristianas. Y aunque Persia trató con bastante benevolencia a Israel, las ideas persas eran muy nocivas para lo que era la fe de Israel. Y de entrada el mazdeísmo aceptaba la existencia de dos dioses con los mismos poderes, el dios del bien, Ahura Mazda, y el dios del mal, Arimán. ¿Ve? Entonces, ya eso es contrario a lo que la Biblia nos enseña, que solamente hay un Dios que tiene todo el poder, que tiene todo el control, y que el diablo no es un Dios, es un simple ángel caído con mucho poder, pero no tampoco todopoderoso, ni mucho menos. Entonces, todas estas cosas pues trajeron el hecho de que Israel nunca llegó a ser completamente independiente. Sin embargo, para los efectos, en comparación a la antigua situación con Babilonia, se restauró la nación. Aunque la restauración de la nación no ocurre hasta el año 458, cuando Artajerjes le da el decreto no a Nehemías, sino al anterior, no recuerdo ahora, de que se restableciera creo que fue Nehemías, sí, creo que fue Nehemías. Déjame ver si yo encuentro aquí el pasaje donde se le dice que vuelva, tenemos que buscar Nehemías. En los libros Esdras fue el que volvió con Zorobabel. Es Nehemías donde está el decreto. Primero comenzamos aquí con la oración y después ve el verso capítulo 2 de Nehemías, que dice: Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Y el decreto que él hace es además dije al rey, si le place al rey, que me den cartas para que gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Ahí sería el propósito de ir precisamente al restablecimiento. Del restablecimiento de la nación como tal. Ahora no encuentro el pasaje aquí. Lamentablemente no encuentro el pasaje aquí, estaremos perdiendo mucho tiempo. Pero es el decreto en el año 458. Bueno, con Nehemías se establece que se restablezca el muro de la ciudad. Ya lo que era el gobierno estaba restablecido, pero el muro de la ciudad no se restablece sino, con Nehemías, cuando él tiene que reconstruir el muro. Ese es el decreto del año 445. El decreto del 458 es el que dice para reedificar la ciudad, la nación. Es el decreto que aparece en Daniel 9:25, que dice: cuando se establezca el decreto, el tiempo va a empezar, o sea, los 490 años. Debemos entender esto porque hay diferentes interpretaciones, ¿verdad? La interpretación liberal y racionalista dice que el decreto comenzó en el 538, eso no se ajusta al tiempo. Hay un excedente de tiempo. Y aparte de eso, a ellos no les interesa el cómputo del tiempo. Ellos, los liberales, y esto no les interesa el cómputo del tiempo. Todo lo toman simbólico, todo lo toman de una manera bien amplia, ¿no?
Entonces, sin embargo, en Daniel 9:25 dice claramente, cuando se comience, cuando se haga el decreto para la reconstrucción de la nación. Esto sí creo que lo podemos encontrar fácilmente aquí en Daniel. Daniel capítulo 9, está bien claro, 9:25. No me ayuda, ¿no? Sí. 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea que el decreto que determina cuándo comienzan los 490 años o los casi 5 siglos, faltando solamente 10 años, ¿verdad? Comienza en el año 458, para otros comienza en el año 457, no es, la única diferencia es un año, para reedificar la ciudad. La ciudad. No los muros de la ciudad. Los muros son edificados después, algún tiempo después, no mucho tiempo, pero algún tiempo después, para proteger precisamente la ciudad de la acechanza de los árabes y de los enemigos, los samaritanos y esos enemigos del pueblo de Israel. O sea que podemos decir que la visión profética que se cumple en ese tiempo. Y es ahí en ese tiempo. Por eso usted habla del contexto, sí, para poderlo interpretar ahí. Sí, algunos dicen que la profecía tiene doble o triple cumplimiento. Es cierto que en algunos casos es así. Pero no, y a veces, y otros podemos pensar que tiene cumplimientos esporádicos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se habla del anticristo, no ha habido un solo anticristo, han habido muchos anticristos. Correcto. O sea que eso se va cumpliendo de una manera. No ha llegado el fin, ¿ves? Todavía no ha llegado el último, el escatológico, ¿verdad? Pero sí ha habido muchos anticristos que han atentado contra el pueblo de Dios. Primero contra el pueblo judío, israelita, y después contra la iglesia. Sí. Ahora bien, eso hay que tomarlo con mucho cuidado, porque a veces podemos ver un doble cumplimiento de la profecía en cualquier cosa, ¿ves? Y eso no es así. Así que hay que tener, en ese sentido, hay que tener responsabilidad. Sí, es bien, exacto, y es bien interesante porque al seguir el hilo de cómo empezó este capítulo 8, en la tercera pregunta que hace usted, que está en la página 298, ahí dice qué pasaría con una nación sin esperanza. Claro, que tiene que ver con esta visión que Ezequiel estaba viendo ahí, una nación totalmente destruida. ¿Qué pasaría? Pero inmediatamente en la página 299 usted hace una interpretación, una ligera impresión, como dice usted ahí. Me da la ligera impresión de que el pueblo judío actual, viene hablando de la parte histórica, lo une aquí con esta pregunta, y luego salta a la 299, donde se ve ese caminar, y dice, me da la ligera impresión que el pueblo judío actual confía más en sus cañones. Entonces, ¿cómo es esa? O sea, se pierde la parte espiritual entonces y se empieza a trabajar en la parte material. Bueno, yo creo que debemos retroceder un poquito para considerar este aspecto. Cuando el pueblo de Israel regresa a Palestina, ¿no? Lo que hoy actual se considera como Palestina, o Judea o Israel, volvió con la fe de Jehová. No cabe duda de eso. Cuando Ciro da el decreto en el año 538, o sea, un año después de la caída de Babilonia, él da el decreto de que el pueblo de Israel regrese, que no regresaron todos, siempre hubo una cantidad ya de judíos viejos que decidieron quedarse en Babilonia. Sí, entonces, pero las fuerzas más poderosas, pudiéramos decir, las vivas, ¿no? Regresaron a Jerusalén a reconstruir el templo, que fue lo primero que se reconstruyó. Y todas estas cosas. Y entonces, en ese tiempo volvieron con la fe de Dios, ¿no? Seguramente. Y de ahí surgen los famosos partidos, los fariseos, los saduceos,
los esenios más Todas tarde, una serie de cosas. Esa gente creían en la restauración venida de Dios. Cuando el pueblo judío ha sido vapuleado a través de la historia y ha tenido que sufrir toda una serie de situaciones producto, yo creo, en gran medida de su rechazo al pueblo, al Mesías, al Mesías. Yo digo en una parte del libro que la maldición más completamente cumplida de la historia fue la que ellos mismos se lanzaron ante el juicio de Jesucristo con Pilato. Ellos dijeron, su sangre caiga sobre nosotros, y si hubieran dicho sobre ellos, y ahí se paró, quizás esto no hubiera seguido, pero se convirtió en algo terrible, y sobre nuestros hijos. Y se ha cumplido de una manera tremendamente dramática, ¿verdad? No solamente cayó sobre aquella generación, porque Cristo lo profetizó, no pasará esta generación sin que estas cosas sean cumplidas, y así pasó. 40 años después menos de 40 años después de la ascensión del Señor Jesús, los judíos se rebelaron contra Roma en el año 66, vinieron las legiones romanas, sitiaron Jerusalén, y dramáticamente todo el que trataba de escapar de Jerusalén era crucificado a la vista de ellos. O sea, lo mismo que ellos le hicieron a Jesús, los gentiles le estaban haciendo a ellos. Eso es lo que debe pasar. Hasta que la Jerusalén cayó en manos de los romanos, la ciudad fue destruida, el templo fue incendiado, destruido, ahí se acabó, así que cayó cayó sobre ellos esa maldición, y no quedó ahí, no paró ahí, sino que siguió a través de la historia sobre sus hijos, ¿verdad? Y bueno, lo último que ya sabemos, el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo muy trágico, y ahí no se ha terminado la tragedia. Muy poca gente sabe que después de la Guerra Mundial siguieron matanzas de judíos en Europa. Más de 400.000 judíos fueron muertos por los europeos orientales, los rusos y toda esta gente que detestaban a los judíos, y eso fue lo que obligó a la ONU en el año 47 buscar una solución territorial para los judíos, y ahora tampoco termina la tragedia porque han estado en guerra desde ese tiempo con los árabes. Sí, señor. Entonces no termina. Rechazar al Hijo de Dios tiene graves consecuencias. Graves consecuencias. Y es lo que la gente no entiende todavía. Y uniendo precisamente esta visión de Ezequiel, precisamente con Cristo, ¿sí? Usted en la página 303 dice que creemos que primordialmente esta visión de Ezequiel se cumple en la iglesia cristiana, compuesta de judíos y gentiles, la unión que él muestra de los huesos, unidos para siempre por la sangre de Cristo. La visión trasciende al pueblo racial de Israel. Claro. Eso se trata de los dos palos unidos, ¿no? O sea, la profecía de los dos palos unidos. Unión de Judá e Israel. Sí. Unión bajo el rey, el presunto Israel exactamente, de las 10 tribus que fueron sacadas por Asiria, y después del pueblo judío que fue capturado, y de Benjamín que fue capturado por Babilonia, ¿verdad? Sí. Todavía hay personas por ahí que siguen diciendo, a despecho de todo lo que se conoce en la historia, de que las 10 tribus de Israel están por ahí todavía perdidas, que existen literalmente. Por ejemplo, los famosos mormones, ¿verdad? El famoso Joe Smith, que decía que las 10 tribus de Israel se habían venido de Siria, cruzando todo el Mediterráneo y el Océano Atlántico hasta los Estados Unidos. Y entonces aquí se habían asentado. En el libro de Mormón dice eso. No existe la más mínima evidencia histórica de eso. No existe la más mínima, la arqueología ha buscado y ha rebuscado, no existe la más mínima evidencia de que llegaron aquí 10 tribus procedentes allá de Asiria. Además, dime tú, si tú vives allí en el extremo de este lugar aquí, ¿no? ¿Para qué tú te tienes que ir allá hasta el último lugar si tú puedes regresar a tu tierra? Eso no tiene sentido, es absurdo, ¿verdad? O sea, que eso es una mentira
literalmente hablando una mentira. Como digo yo ahí, este hombre fue un escritor de ciencia ficción, ¿verdad? Lamentablemente estaba fuera de su tiempo, debió haber pertenecido al siglo XX o al siglo XXI. Sí. Entonces, hay que ser verdaderamente fanático, diría yo, para seguir diciendo que las 10 tribus de Israel todavía permanecen. Cuando Asiria, en el año 722 a.C., se llevó a las 10 tribus de Israel, esas tribus fueron dispersas en Mesopotamia, en lo que es Persia, en lo que es Asia Menor. Esas tribus se fueron integrando con el tiempo con otras naciones. Los judíos fueron diferentes. Okay. Fíjate cómo las cosas, Los judíos fueron trasladados todos a Babilonia, como una tribu. Ellos fueron asentados en Babilonia. Entonces, quiere decir que mantuvieron su integridad como tribu. Y cuando regresaron a Judea, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, perdón. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos estas profecías, nosotros tenemos que entender que la profecía tiene una visión mucho más amplia que el límite que Ezequiel pudiera darle ahí. Para Ezequiel, todo lo que él veía pertenecía al pueblo de Israel. Claro. Todo. Y no había ningún tipo de... No hay discusión con eso, ¿verdad? Pero cuando uno llega a entender cuál es el propósito de Dios y todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto, nosotros llegamos a entender que esto trasciende al pueblo, literalmente hablando, judío. Por eso tenemos que entender eso. Jesucristo dijo, creo que no recuerdo si en Mateo y no sé si en otro evangelio, que los apóstoles gobernarían sobre las 12 tribus de los hijos de Israel. Pero tenemos que entender que en la resurrección, muchos cientos de miles o quizás hasta millones de esos judíos que existieron antes de la deportación a Siria van a resucitar. Y es posible que en cierto modo haya una especie de reencuentro de esa gente de esas tribus, aunque no se lleguen a recrear las tribus tal y como eran en ese tiempo, ¿no? Ahora bien, no nos cabe duda que mucha gente de esas, zabulonitas, danitas, neftalitas, de todas esas tribus, van a resucitar y van a ser salvos de ese tiempo, ¿verdad? Pero la mayoría de los eruditos, la mayoría de los escritores y de los que estudian estas cosas, estudiosos, entienden que eso realmente es una idea sobre el nuevo Israel. Tenemos que entender algo muy interesante. Mientras Cristo vino a unir tanto al pueblo de Israel como a las naciones que no son salvas, que no eran salvas en ese tiempo, esta gente que tienen esta interpretación lo que hacen es dividir. El pueblo judío es uno, la iglesia es otro, la voluntad de Dios para los judíos es uno, la voluntad de Dios para la iglesia es otra. Entonces, todo es división. Sin embargo, el Señor Jesús dijo: yo tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son del pueblo de Israel. A ellas debo atraeré, ¿verdad? Y entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ellos hacen caso omiso de eso, ellos no entienden que eso puede hacer así. Nosotros sí llegamos a entender, y lo entendió Pablo y lo entendieron los apóstoles, que tanto el pueblo gentil como el pueblo judío conforman ahora un nuevo pueblo de Dios. Cuando tú llegues al concilio de Jerusalén, al capítulo del concilio, te vas a dar gusto. Te vas a dar gusto porque vas a entender plenamente cuál es todo ese asunto, ¿verdad? Cómo había una diferencia tan grande entre ellos, de que el judío, el gentil, si se convertía, tenía que hacerse judío. Correcto. Era la mentalidad que ellos tenían de antes. Sí. O sea, el pueblo de Israel nunca rechazó a una persona, no importa dónde fuera. Fuera chino, japonés, indio, lo que fuera, ellos lo aceptaban, pero tenías que, si eras hombre, tenías que circuncidarte y convertirte en judío. Bien, el Nuevo Testamento realmente no niega eso, pero no es de la forma en que ellos lo interpretaban. Ahora, tú te vas a convertir en judío, pero un judío espiritual. Ahora ya la circuncisión no vale nada, ni nada de eso que tiene que ver con el antiguo pueblo. Ahora tú tienes que ver al gentil como un hermano tuyo en la fe.
y un miembro del nuevo Israel, Sí. ¿verdad? Sí. En Jesucristo. Correcto. Incluso en la página 307 usted habla del comienzo del reino espiritual establecido por Jesucristo, cuando se refiere a Daniel describiendo la visión de Nabucodonosor. O sea, ahí es bueno porque usted Ahí nos dice, entramos ya en palabras. sí, veamos en situaciones síntesis mayores. el significado de la estatua de Nabucodonosor. Entonces háblenos de eso, pastor. Bueno, ¿Cuál es ese significado? ustedes saben cuál es la... Nabucodonosor ve en un sueño una estatua cuya cabeza es de oro, Correcto. los brazos y el Entonces, pecho son de plata, de plata. el vientre es de bronce, Correcto. las piernas son de hierro, De hierro. y los pies son de barro con hierro ligado, ¿eh? Sí. Están ligados. La estatua va degradando los metales, ¿verdad? Ok. Va degradando, empieza con el oro. Y obviamente está claro que el oro, hay dos cosas que están indiscutibles, que son el oro y la piedra que es quitada, lanzada, que es sin mano, ¿no? Que es lanzada, que es cortada sin mano. Ok. La cabeza de oro, como lo dice, tú eres, le dice Daniel, tú eres esa cabeza de oro. O sea, eres el reino de Babilonia. Una ciudad magnífica, le llamaban la reina de Asia. Por la magnificencia que llegó sí, él se casa con una persa, entre muchas mujeres que tuvo, ¿no? Muchas reinas, pero la reina principal era una persa que se llamaba Beltis. Beltis. O sea, de entrada vamos a decir que la famosa historia de Semíramis es un cuento. No se sabe si Semíramis existió o no existió, pero nunca ni Semíramis, si existió, no vivió nunca, era Siria. Semíramis nunca existió contemporáneamente con Nabucodonosor. El nombre de la esposa reina, la principal reina de él, era Beltis. Y era persa. Y era una mujer acostumbrada a exuberancia de la vegetación. Entonces él manda a hacer los jardines colgantes, que eran 7 terrazas superpuestas con diferentes tipos de palmeras y vegetación para que ella pudiera pasear allí. Entonces, y pues la famosa puerta de Istar, la reina del cielo, y toda esta serie de cosas, hicieron de la ciudad de Babilonia una ciudad majestuosa y maravillosa. Y entonces, esa era la primera potencia que estaba. Acuérdate que la visión que él ve en el sueño no es desde que la época de los egipcios, ¿verdad? Los egipcios y después de los asirios, ya esas dos potencias habían pasado. Él empieza a ver la visión de las cosas que iban a ocurrir desde su propio reino, desde su propio reino. Aunque el término imperio no existía en aquel tiempo, el término imperium es una expresión latina y quiere decir jefe del ejército. Por ejemplo, los emperadores romanos no eran conocidos propiamente hablando como emperadores. O sea, eran emperadores, pero eran conocidos como emperadores solamente en su capacidad militar. O sea, imperator, era el jefe del ejército. Entonces, eran príncipes, eran conocidos como príncipes. Como era una república y detestaban la idea del reino, no se usaba el término rey. De hecho, eran reyes, no se usaba el término rey. Entonces se acuñó el término príncipe. O sea, el primero, el principal. Eso es lo que quiere decir príncipe. Entonces, él lo primero que ve es una cabeza de oro que es su propio reino. Daniel se lo dice. Después de ti vendrá otro reino. No se dice el nombre del reino, pero todo el mundo entiende que fue Persia. El término medo-persa no es realmente... Se lo dice aquí. No es correcto, sí. Muy difícilmente no ver aquí el imperio medo-persa, que históricamente sería conocido como persa. Sí, en la época en que Daniel escribió todavía se podía entender así. Pero de hecho Persia sometió a los medos. Ahora bien, ¿qué pasa? Que para los griegos los persas eran medos. Ellos no hacían esa distinción. Por eso es que se habla de las guerras médicas. O sea, la guerra de los medos. Entonces,
Obviamente, el que sucede a Babilonia en el 539 es el imperio persa o imperio medo-persa Sí. con Ciro, y que poco antes había sometido a Astiages, que era el rey de los medos. ¿Ves? Eran dos naciones o dos potencias que estaban unidas y que junto a Babilonia acabaron con Nínive o Asiria en el 612 a.C. Pero después de eso, Persia sometió a Media. Entonces, cuando Ciro conquista Babilonia, entonces ¿quién es el que sucede al reino babilónico? El reino medo-persa, de Media y de Persia. Entonces, ese es el reino ¿cómo se llama? De los brazos de plata y el pecho de plata. Pecho y brazo. Gobierna unos siglos, tiene una serie de pugnas ya cuando se termina lo que es la parte del periodo del Antiguo Testamento, con el último profeta. Ese es el periodo intermedio en que ocurren las guerras médicas, desde el 490 a.C. Acuérdate que un poco antes de terminar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento termina unos 400 años antes de Cristo, ¿verdad? Lo que se llama el periodo intertestamentario. Entonces, apenas unos 90 años antes de que se acabe el periodo intertestamentario, entra dentro de lo que se llama ese periodo las guerras médicas. Después vienen unas pugnas en Grecia donde Filipos, el padre de Alejandro, conquista Grecia en la batalla de Queronea, y Alejandro, que tenía unos 17, 18 años, más o menos, toma el poder cuando a Filipos es asesinado. Hay una pugna histórica ahí de que si el mismo Alejandro y Olimpia, la madre de Alejandro, mandaron a matar a Filipo o fue otra cosa, pero la cosa es que queda la duda, ¿no? Entonces Alejandro se propone la conquista del imperio persa y en el 331 vence definitivamente a los persas en la batalla de Gaugamela y establece entonces el reino de Alejandro, que es el del vientre de bronce. Vientre de bronce y muslos de bronce, ¿no? Sí. De Macedonia. Exactamente, Macedonia. Alejandro de Macedonia. Alejandro tenía una sed de conquista tremenda. Él siguió peleando después de la conquista de Persia y llegó hasta la India. Allá tuvo que enfrentarse a Poro, el rey de esa zona de la India, y por primera vez los griegos pelearon con elefantes y solamente el valor tremendo que tenían los griegos logró la victoria. Y entonces hay una famosa historia romántica de principios de los tiempos modernos que Alejandro lloró porque no tenía más tierra que no sé si tú has escuchado alguna vez, que Alejandro lloró porque no tenía más tierra que conquistar, pero realmente lloró de rabia porque los soldados no quisieron seguir, porque tenían muchas tierras más que conquistar. Dice, no, llevamos ya muchos años fuera de la casa, queremos volver a nuestro hogar. Claro. Y usted dice ahí que ahí va viendo precisamente entre el vientre y muros de bronce, se va viendo la imagen de materiales que está compuesta, que se va degradando, ¿sí ves? Entonces, después de eso, y ahí es donde entramos en la discusión mayúscula que sigue a través del tiempo, de cuál es ese reino, el reino de los muslos de bronce. ¿Ves? El imperio de Alejandro se divide en 4 partes: Grecia, Macedonia, Irán o Persia, Siria, con el general Seleuco, y Egipto con Ptolomeo, el general Ptolomeo. Eso va a crear 2 grandes dinastías. Para lo que nos interesa a nosotros, ni Grecia ni Macedonia ni Persia. Ya en este caso otra nacionalidad, que va a ser Persia se va a convertir en Partia, por el reino de los partos. ¿Okay? Que es una liga ahí de ¿cómo se llama? De caucásicos con iranios o arios del Irán, ¿no? De ahí viene el nombre de Irán, Ario, sí. Entonces, nos interesan los reinos de Siria y de Egipto. En el capítulo 11 de Daniel vamos a ver la pugna entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es Siria, ya no Asiria, sino Siria, que
estaba al norte de Israel y el reino del sur viene a ser Egipto. ¿Ves? Entonces, hay una pugna ahí, política muy complicada, que tiene decenas de guerras y decenas de problemas, y unas veces Egipto prevalecía, otras veces era Siria, pero lo que más nos interesa aquí es la acción de Antíoco IV Epífanes, el famoso anticristo de aquel tiempo, porque es el que quiere obligar al pueblo de Israel a que deje de adorar a Jehová. En el año 168 se mete era un fanático del culto a Zeus, el dios de la fortaleza. En este caso era una parte del Zeus griego, no era el Zeus sino otro tipo, otra expresión de ese Zeus. Y entonces se mete en Jerusalén y sacrifica en el lugar santísimo, sacrifica una cerda preñada, riega la sangre de la cerda, tú sabes, y entonces desacraliza el templo. O sea, desde ese momento no se pudo celebrar en el templo ningún otro sacrificio porque estaba completamente... Y quería obligar al pueblo judío a adorar a Zeus y a los dioses paganos. La abominación, ahí yo aclaro que abominación desoladora no es solamente lo que pasó en Jerusalén. Correcto. Es todo lo que niegue a Dios y tome el lugar. Como dice allá en Apocalipsis capítulo 13, un nombre blasfemo, la bestia de Apocalipsis, que el domingo pasado estuve predicando sobre eso. La bestia, porque cuando tú tomas el lugar de Dios, tú te conviertes en la abominación desoladora. ¿Ves? Estás tratando de poner al diablo en lugar de Dios, de reconocer a Dios. Entonces, este individuo, el Antíoco IV Epífanes, que indiscutiblemente fue una de las primeras manifestaciones del anticristo, aunque ya había existido otras anteriormente, cumple prácticamente todo el propósito de lo que está la profecía que se trata sobre el anticristo final. Y por eso te digo, ahí se repite, ¿ves? Ahí se repite. No solamente ocurre con el Antíoco Epífanes, viene a ocurrir también con Nerón, con Domiciano, con Diocleciano, con una serie de emperadores y de dictadores a través de la historia. ¿Ves? Entonces ahí se está repitiendo. ¿Por qué? Porque es el enemigo de Dios frente al pueblo de Dios. Es la pugna eterna hasta el final que habrá entre lo que es la iglesia, sea el antiguo Israel o la iglesia cristiana, contra las fuerzas del mal y las fuerzas de Satanás. Sí. Aquí es donde nos metemos como digo yo ahí, nos metemos en un berenjenal, porque existen varias interpretaciones. Está la interpretación liberal. Sí. No sé si tú tienes eso aquí o... No, sí. Está la interpretación. Estamos para ir a los pies de hierro, que también es otra parte muy importante. Sí, pero esta parte debemos considerarla. Sí, claro. Después vamos a seguir adelante porque es que no vamos a tener tiempo para considerar todo eso hoy. Pero la interpretación liberal racionalista que dice que eso era el reino de Siria, esa era el reino de Siria, y no esa del bronce, sino los muslos o los piernas de hierro, ¿no? ¿Qué lo dice? Los pies de hierro dice, según la interpretación que se tenga de la profecía y de los acontecimientos históricos, estos pies de hierro han sido los pies de hierro al reino de Siria y al imperio romano. Es las piernas, no los pies, ¿no? Esto si no está mal escrito ahí. Son las piernas de hierro, creo que. Vamos a ir a... Dice estos pies. Pies, porque los pies no son de hierro, son de barro con hierro. Dice pies de hierro. No, está mal. Debería ser piernas. Piernas de hierro, debe ser las piernas de hierro, déjame ver. Sí, debe ser piernas de hierro. Vamos enseguida a considerar esto. Esto yo voy a tener que cambiarla porque si no me... Aquí está.
¿Cómo está la traducción? Aquí dice, pues, primero habla de la cabeza de oro, ¿no? Que es Babilonia. Después dice, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era, versículo 31 del capítulo 2, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre de muslos de bronce, y sus muslos de bronce y sus piernas de hierro, ¿ves? O sea, son las piernas. Sí. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. O sea, esas piernas de hierro, ahí es donde nos metemos en un problema, porque hay diferentes interpretaciones. Sí, ahí está mal escrito eso. Sí. Hay diferentes interpretaciones. La antigua, la preterista, o que tiene que ver con, o que es considerada también liberal y racionalista, dice que eso es una profecía de Antíoco IV Epífanes, ¿verdad? Y de lo que hizo Antíoco IV Epífanes con los judíos. La conservadora y fundamentalista entiende que eso es Roma, está representando a Roma, ¿verdad? Correcto, sí. Y entonces los pies de hierro con barro cocido representa los reinos que salen dice que son 10 reinos, ¿no? Porque los pies tienen 5 dedos cada uno, entonces presentan 10 dedos. Esto se convierte en símbolo de reinos y de poderes que no están unidos, o que están unidos en un solo propósito, destruir al pueblo de Dios. Pero como tú puedes ver, es una mezcla que no se puede sostener, inestable, no puede inestable. sostener nada. Correcto, sí. Entonces quiere decir que habrá inestabilidad en esos reinos, no habrá seguridad, mientras que los otros habían sido reinos bastante fuertes. Las pies de hierro corresponden al monstruo que no tiene forma de Daniel capítulo 7 y todo lo que es un sistema completamente terrible, ¿no? Contra el pueblo de Dios. Vamos a dejarlo ahí porque después vamos a tener que hablar un poco más sobre eso, con más detalle. Sí. Sigue tú, los apuntes tuyos. Sí. Ahora, en la página 314 hay un comentario también interesante donde usted viene hablando de que Roma, pero es la misma interpretación, porque de todas maneras sigue interpretando los pies de hierro, el barro cocido, ¿sí? La caída de Roma, viene hablando de varios puntos A, B, C. Sí, donde dice pie hay que interpretar como piernas de hierro. Pierna de hierro, a los pies son de hierro con barro cocido. Dice una liga. Que Roma desaparecería de la historia una fría mañana del año 476 después de Cristo, ¿sí? Con la caída del Imperio Romano. ¿Qué tiempo nos queda? ¿Ya? Esto, gracias Andy por la ayuda que nos da, le agradecemos mucho. Bueno, ya ahí esa es la caída de lo que es el imperio cristiano, porque ya hacía 150 años que Roma era cristiana. Cuando decimos cristiano, mira, lo decimos entre comillas. Entre comillas. ¿Tú sabes? Total. De ser cristiano realmente distaba mucho. Incluso los emperadores siguieron siendo tan asesinos y tan criminales y tan perseguidores como lo habían sido los anteriores. Para darte un ejemplo, Valentiniano III asesinó a Aecio, que fue el que venció a Atila en el año 451 en la batalla de los Campos Cataláunicos. Ese fue el agradecimiento que le dio, porque tenía miedo de que Aecio se convirtiera en el emperador, lo tumbara, y él mismo lo mató con una espada. Entonces ya te puedes imaginar qué tipo de emperador cristiano era ese, ¿no? Y por ahí después tenemos toda la historia del Imperio Bizantino, que también era la misma historia, de crímenes y asesinatos. Entonces, esa es la parte que nosotros sustentamos, que es el Imperio Romano, el que se refiere a los pies, a los piernas de hierro. A las piernas de hierro. Pues bien, pastor, yo creo que hasta ahí podíamos dejar ahora. Sí, yo creo que sí. En este momento. Y más bien continuar en la próxima. Hay mucha tela por donde cortar aquí, hay mucho trabajo. Aquí son 100 páginas realmente, el capítulo 8, va del 297
hasta la página 397. O sea que hay mucho que cortar. Y tenemos que llegar después a las 70 semanas, todo eso. Exacto. Y es necesario que estas cosas se expliquen bien, Iván, porque hay mucha confusión con eso y lamentablemente la Biblia no tiene una sola interpretación. Okay. Ese es uno de los problemas que tenemos. O quizás no, quizás sea una oportunidad de interpretar diferentes cosas, pero incuestionablemente todo está dado en base a la posición que sustente el intérprete. Como lo digo yo también al principio del libro, ¿no? Cada libro que tú escribes lo escribes con un objetivo, claro, y lo escribes desde un punto de vista. Sí. Eso es inevitable y ese punto de vista es subjetivo. O sea, lo que yo interprete no tiene que ser forzosamente lo que interpreta otra persona. Claro. Sin embargo, siempre debemos usar nuestra mente, entenderlo correctamente o tratar de entenderlo lo más acorde posible con lo que es todo el tenor de la enseñanza bíblica. Cuando nosotros hacemos una, ¿cómo pudiéramos decir? Ahora se me fue la palabra cuando se hace una taxidermia, ¿no? Que le sacan todo. Sí, aunque esto es un disparate, lo que voy a decir es una taxidermia de la Biblia y ponemos las cosas al gusto de nosotros, estamos cometiendo un serio error, ¿verdad? Debemos tratar de ser acordes con lo que la Biblia enseña, tenemos un principio que siempre debemos tratar de seguir. Lo que la Biblia dice específicamente y claramente, tenemos que creerlo. Lo que la Biblia niega o rechaza, tenemos que negarlo y rechazarlo. Y en lo que la Biblia no dice ni una cosa ni la otra, podemos tener la libertad de interpretar ampliamente, pero siempre respetando lo que es los principios hermenéuticos, los principios de interpretación bíblica que son importantes. Hay cada interpretación que uno se queda a la cabeza dándole vuelta porque no, ¿de dónde sacó esta persona tal cosa, verdad? Y no responde a los verdaderos intereses bíblicos ni a lo que Dios quiere revelarle a su pueblo. Entonces, porque cuando nosotros llegamos a entender, al menos claro, esto lleva mucho tiempo de estudio, no es cuestión de un día, de un año, es cuestión de muchos años de estudio. Nadie puede pretender que leyendo la Biblia una vez o estudiándose un par de libros va a entenderlo todo. Debe tener paciencia, debe estudiar, debe buscar las diferentes interpretaciones. Eso fue lo que me pasó a mí, esa es mi experiencia personal. En Cuba me dieron una interpretación. Esto es lo que dice la Biblia en el seminario. Esto es lo que la Biblia dice. Tú tienes que creer. Yo no discutía nada, ¿cómo lo voy a discutir? Claro. Si eso me lo está diciendo un profesor del seminario, yo creo que el profesor del seminario tiene la capacidad para... Ya de entrada, cuando tú estás ante un profesor, tú le das un crédito. Si esta persona está ahí delante de ti enseñándote, obviamente es una persona que está capacitada para enseñar, ¿no? Y no quiere decir que no esté capacitada para enseñar, sino que quizás el punto de vista que tenga no es el más sano, no es el más saludable, ni el que más se acoge a lo que la Biblia realmente enseña. Tuve que llegar a los Estados Unidos y tenía dudas, me quedaba con dudas, pero ¿quién era yo para discutirle a un profesor? Pero eso es lo que me había enseñado siempre desde la iglesia hasta el seminario. Y cuando llegué aquí, que tuve la oportunidad de ampliar los conocimientos, de buscar diferentes interpretaciones, entonces me di cuenta, ese profesor estaba muy capacitado y también estaba muy equivocado en cuanto a esto. ¿Ves? En lo básico, casi seguro que no estaba equivocado, pero en cuanto a la interpretación de la escatología estaba equivocado. Precisamente no era culpa de él, era que de otros que habían venido antes de él. Gracias por la llamada. Y por eso es que estamos haciendo este foro, por eso es que apareció este libro y por eso es que, y gracias a ti, gracias por tu aplicación. No, a usted, tremenda obra por tu ayuda. Y como usted lo dice, es un libro que tomó 5 años, ¿no?, de trabajo. Y de mucho estudio, muchos años de estudio. Muchos años y de mucha experiencia y llegar a consolidarlo todo acá. Yo creo que cumple un propósito, sinceramente. Y a Andy, pues le damos las gracias por su ayuda, todo lo que él nos ayuda aquí. Sin él no podríamos hacer nada aquí. Seguro que sí. Pastor, entonces despidamos en oración, seguro. Okay. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú, Señor, tienes la compasión y la piedad
de ayudarnos a entender tu palabra. No es fácil, ni podemos asegurar que lo entendemos todo, ni que somos los intérpretes absolutos de tu palabra. Eso sería una gran soberbia, Señor. Y te pedimos que nos hagas humildes, que nos hagas entender, que nos hagas ser competentes para entender tu palabra y seguirlas, que es lo más importante. Te damos gracias porque la gran revelación tuya todo el mundo la puede entender, hasta incluso los analfabetos pueden entender que Jesucristo es el Señor y es el Salvador. Gracias por todo, Señor. Bendícenos en el resto de este día, prepáranos para el día de mañana. Ayúdanos a serte fieles, a adorarte, Señor, por medio de la palabra, por medio de la oración y de alabanza. Ayúdanos a todas tus iglesias, todas las que se reúnen, para dar una adoración sana y digna a ti, Señor. Gracias por nuestros hermanos que nos han ayudado y que han estado con nosotros en esta tarde. Y también te pedimos una bendición muy especial para aquellos que seguirán este foro en el internet. Te lo suplicamos todo en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.